Muy buenas tardes, continuamos con nuestras entrevistas de personas relevantes en el análisis del mundo senior. Hoy tenemos con nosotros a Josefa Ros, que es investigadora y desde hace muy poquito es miembro del Foro de Expertos. Muchísimas gracias y bienvenida por estar hoy con nosotros. Un placer, por supuesto. Nada, muchas gracias y muchas gracias por estar en el foro, porque seguro que nos vas a aportar pues es un muchísimo honor. Conocimiento. Es un honor enorme y eso espero, poder colaborar y aportar. Muy bien. Oye, tú trabajas desde una perspectiva multidisciplinar, diferentes temáticas sobre el bienestar y las necesidades del colectivo senior, ¿no? Tienes una contrastada trayectoria académica. Eres, curiosamente, a mí me chocó cuando lo vi, eres filósofa, has estudiado, eres licenciada en filosofía y en publicidad y relaciones públicas, ¿no? Sí, es cierto. Estudié filosofía y cuando estaba como en el segundo o el tercer año de la carrera, pues me pareció sencillo y empecé otra carrera al mismo tiempo, y esta fue publicidad. No porque tuviese una pasión específica por la publicidad, aunque me gusta, sino porque era la facultad que más cerca me pillaba de la de filosofía. Pues, nada, muy interesante y polivalente, muy bien. Has participado en el proyecto España 2050 y hace muy poquito te han dado un premio, te han reconocido un premio nacional de investigación para jóvenes María Moliner por la contribución de los estudios del aburrimiento, ¿no? Que es una rama del conocimiento emergente, ¿no? Quizás ahí es la primera pregunta, ¿por qué el aburrimiento, ¿no? Bueno, a ver, empecemos por el principio. No es una rama del conocimiento emergente, lo que pasa es que se está de alguna forma institucionalizando en este momento, pero realmente el aburrimiento es una cuestión que se lleva estudiando desde el principio de la historia de Occidente. Nos podemos remontar al Imperio Romano y encontrar ya textos de Lucrecio, de Horacio, de Séneca, que hablan sobre el aburrimiento, que abordan esta cuestión. Es también, por supuesto, un fenómeno muy relevante para los teólogos de la Edad Media. Ha sido también una experiencia remarcada a lo largo de toda la modernidad y, por supuesto, pues es un fenómeno que también está presente en nuestro día a día. Entonces, no es algo que hayamos empezado a estudiar ahora. Quizá algunas disciplinas, como son las que provienen de las ciencias de la salud mental, la psicología, la psiquiatría, sí que se han introducido en su estudio de forma más reciente, aunque hace ya casi un siglo. Pero realmente la teología, la filosofía, los estudios literarios, la estética, se lleva encargando de estudiar el aburrimiento desde hace siglos. Sí que es cierto que es ahora cuando desde distintas disciplinas estamos intentando aunar fuerzas para constituir algo así como lo que se llamarían los boredom studies, los estudios de aburrimiento. Claro. Sabemos que tenemos que darnos la mano entre filósofos, sociólogos, antropólogos, psiquiatras, porque al final el aburrimiento es un fenómeno multidisciplinar, es un fenómeno con muchas aristas, con muchos entresijos, muchos misterios, y necesitamos esa perspectiva más holista para poder de alguna forma definir lo que es el aburrimiento. ¿Y por qué empecé a estudiar esta cuestión del aburrimiento? Pues en principio me llamaba mucho la atención sencillamente como experiencia, ¿verdad? Porque es algo que es atemporal, sucede en cualquier época, no tiene lugar, no distingue entre sexos, entre razas. Todos podemos ser víctimas del aburrimiento y, de hecho, todos somos víctimas del aburrimiento, hasta aquellas personas que dicen que no se aburren nunca. Eso es porque tienen un concepto del aburrimiento erróneo. Pero todos nos aburrimos, todos en algún momento pues sentimos que estamos inmersos en una situación que no nos estimula como nosotros esperamos. Esto puede pasar porque no estamos haciendo nada o porque estamos haciendo algo que no es que no resulta significativo para nosotros, viendo una película, leyendo un libro. Entonces, claro, eso ya de por sí me llamaba mucho la atención y empecé a estudiarlo desde el prisma de la antropología filosófica, ¿no? Como una emoción negativa que cumple una función en nuestra vida, que es la función de alertarnos de que ya nuestra relación con la realidad se ha quedado obsoleta, que está dañada, que está quebrada y tenemos que hacer algo, introducir una novedad en ese presente para ponerlo en movimiento, ¿verdad? Para seguir adelante. Y en la actualidad, además, eres investigadora postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid, donde diriges el proyecto que persigue conocer las causas y consecuencias de la experiencia del aburrimiento en las residencias de mayores, que ahí es donde focalizas un poco el análisis del mundo senior, ¿no? ¿Qué pretendes con este proyecto? Sí, eso es porque un ya muy foco, ¿no? Después de haber abordado el aburrimiento desde esa perspectiva, a mí lo que me interesó más es esa cara del aburrimiento que puede ser un poco más patológica.
El aburrimiento es una emoción funcional siempre y cuando nosotros, cuando experimentamos el malestar del aburrimiento, estemos en condiciones de diseñar una estrategia de huida frente a su padecimiento y ponerla en práctica para dejar atrás esa fuente de aburrición. Sin embargo, yo me di cuenta a lo largo de los años de investigación de que en algunas instancias esto no sucede. Hay veces que no podemos dejar atrás el aburrimiento, que el aburrimiento se perpetúa en el tiempo y nos quedamos atrapados en él. Esto puede suceder por razón del propio individuo, porque hay personas que tienen una altísima propensión a aburrirse, que se aburren siempre, o incluso son incapaces de llegar a saber qué les gustaría hacer para romper con ese aburrimiento. Pero, por otra parte, como sociedad, también es cierto que hemos creado espacios que son fuente de aburrición. Espacios que, aburren a un número de personas determinado, un aburrimiento que permanece en el tiempo, que no son capaces de dejar atrás, un aburrimiento del que no pueden desasirse, y al final, claro, ese aburrimiento que permanece, ese malestar, causa frustración y tiene consecuencias muy negativas. Pues bien, las residencias de mayores son uno de esos espacios que hemos creado socialmente. Un espacio en el que muchas personas se aburren, no todas, por supuesto, pero un buen número de personas se aburren, eso nos dice la literatura científica, saben que se aburren, saben qué les gustaría hacer, cuál sería esa estrategia de huida frente al aburrimiento, pero es el propio contexto el que no permite que esa estrategia se llegue a materializar. Porque ¿qué efecto tiene en los mayores el aburrimiento? No solo en los mayores, sino en cualquier persona, ese aburrimiento que sería de cariz más patológico, es patológico en tanto en cuanto no podemos, no es funcional, no podemos responder frente a él y al final nos quedamos atrapados en ese dolor. Pues en principio todos empezamos a experimentar una cierta desorientación. Esa desorientación, cuando permanece en el tiempo, al final nos lleva a estados de irritación, de cabreo, de ansiedad, de estrés, porque queremos dejar atrás el aburrimiento, pero no sabemos cómo, o sí sabemos cómo, pero el contexto no nos permite hacerlo. Entonces, de alguna forma sentimos ese estrés, esa ansiedad. En el caso particular de las residencias de mayores, la literatura científica nos dice que después de esos estados de ansiedad, de estrés, de frustración, lo que viene aparejado son conductas desadaptativas que están relacionados con episodios de violencia, autolesión, de lesión a otros compañeros, por ejemplo. A la larga, esto también repercute en desadherencia a la toma de medicamentos o abuso de la toma de medicamentos. Por ejemplo, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, porque hablamos de personas que pasan muchas horas sin hacer nada, durmiendo, y por la noche no tienen sueño. Bueno, pues sí. El listado es enorme, ¿eh? ¿Y esto lo has podido constatar en las residencias? ¿Qué resultados has obtenido? Hasta el momento, bueno, pues sí. El proyecto Preboard lleva en activo desde hace un año, pero el estudio de campo, es decir, personarme yo en las residencias para empezar a hablar con los mayores y demás, esto lo estoy haciendo desde agosto. O sea que llevamos como unos 5 meses. Y hasta el momento he trabajado con 8 residencias y me doy cuenta de que hay un porcentaje de alrededor del 30% de personas que no tengan deterioro cognitivo, porque los estudios de aburrimiento no están, ni siquiera desde la psiquiatría ni la psicología, no están lo suficientemente desarrollados como para que podamos, ¿no?, meternos ya en ese campo de personas que tienen demencias, que tienen Alzheimer, que tienen deterioro cognitivo, etc. Entonces, en personas que no tienen deterioro cognitivo, al menos un 30% de ellas sufren un aburrimiento que yo llamo aburrimiento situacional cronificado. Un aburrimiento que depende de la situación, que nace de la situación de estar en una residencia y de la vida en la residencia, y que se ha cronificado porque es algo que sucede día tras día y son personas que antes de vivir en la residencia no sufrían de aburrimiento. Curioso, no tienen problemas cognitivos, pero sí que tienen una situación en la que, bueno, pues se está cronificando una situación en la que no están del todo a gusto, ¿no? Eso es un entorno que bien porque es pobre de estímulo o porque es rico en estímulo, pero en estímulo que no es realmente significativo para quien lo recibe, pues al final surge ese aburrimiento, porque el aburrimiento, curiosamente, lo podemos experimentar tanto por hipoestimulación como por hiperestimulación. Al final de lo que se trata es de que el tiempo que emplean los mayores haciendo actividades, esas actividades tengan algún tipo de significado para ellos, que les permitan dar continuidad a su biografía, que sea, bueno, parte de un proyecto de vida. Claro, porque vosotros, bueno, lo que haces es analizas la situación, analizas el nivel, entiendo, de aburrimiento, pero también
¿Proponéis a las residencias algún tipo de acción para mitigar ese efecto? Sí, completamente. Esto es lo mejor del estudio. Lo que estamos haciendo en primer lugar es preguntarles a ellos, que es algo que no se suele hacer. En muchas residencias, cuando se producen los ingresos, bueno, pues en el momento del ingreso se pregunta a la familia si el mayor tiene deterioro cognitivo elevado, o se le pregunta a él mismo si mantiene la autonomía cognitiva. Bueno, pues, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Qué te gustaría hacer aquí? ¿Cuáles son tus preferencias? Pero en tantos casos, ese informe inicial acaba en un cajón y no sirve para nada. Claro. Entonces, además, las personas cambiamos, a pesar de que estemos hablando de individuos que tienen 80, 85, 90 años, también cambian, y lo que te gusta un día puede que al año que viene ya no te guste. Esto nos pasa a todos, ¿verdad? Sí, entonces, pero da la sensación de que a las personas mayores no les puede pasar, ¿no? No, ya son claro, dices, no, estancos y sí, realmente ya nada pasa por ellos, ni tienen necesidad de estímulo. Bueno, pues eso es un tópico, ¿no? Claro. El pensar que una persona mayor, por el hecho de ser mayor, disfruta con estar quieto, viendo pasar la vida o viendo las palomas. No necesariamente. Hay personas que sí. Yo me he encontrado en las residencias personas que te dicen: mi tiempo de ocio a lo largo de toda mi vida yo lo he dedicado a ver la televisión, y a mí eso es lo que me gusta. Y no quiero hacer otra cosa. Lo que no me reporta ningún significado, por ejemplo, es ponerme a pintar un dibujo. A mí eso no me gusta, prefiero ver la televisión. Oiga, ¿y está usted aburrido? En absoluto. Pues genial, sin ningún problema. Entonces, claro, esto de lo que se trata un poco es de darles voz a ellos, de preguntarles a ellos: ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Y qué te apetecería hacer a ti? Entonces ellos tienen sus propias ideas de cómo les gustaría utilizar su tiempo, pero también es cierto que a nosotros también nos pasa, ¿no? Hacemos mucho este error, ¿no?, de distinguir entre las personas mayores y el resto del mundo, niños, sí, adultos y mayores. Bueno, pues no, esto nos pasa a todos. Todos tenemos nuestras propias ideas acerca de cómo queremos invertir nuestro tiempo, pero también nos gusta a veces que nos den las ofertas, ¿verdad? Que nos pongan ese abanico de posibilidades delante y nosotros decir: elijo esto. ¿Cuántos sábados? ¿No? Oye, ¿qué hacemos? Pues lo que tú quieras. Pues lo que quieras tú. No, elige tú. Pues te gusta, ¿no?, que haya también esa oferta y decir: ¿qué se está haciendo en mi entorno, en mi comunidad? ¿Qué podemos hacer esta tarde? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre eso, entre esa oferta que propone la residencia y también que quede cabida, que haya cabida a lo que ellos piden, a sus peticiones. Pues bien, yo lo que estoy haciendo es: tengo un listado, que esto además pues, es gracias a una colaboración con la Fundación Alicia y Guillermo. Tenemos un listado de posibles opciones de actividades que se podrían hacer. Eso se lo pasamos, pero además ellos te dicen, ellos mismos tienen sus propias ideas. Pues quiero que compren más puzzles, quiero hacer más puzzles, no quiero jugar al dominó, sino que quiero que se organice un campeonato de dominó para conocer a gente en la residencia, relacionarme con otras personas. O sea, que ellos solos, en cuanto empiezas a darles opciones, van desarrollando. Sí, sí. Oye, y has publicado también, yo creo que a principios del año pasado, ¿no?, publicaste un libro también. Fue en mayo, sí. En mayo, titulado La enfermedad del aburrimiento, ¿no?, que lo defines como un viaje hacia un cambio radical, ¿no?, en la manera de percibir y afrontar el tedio, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser ese viaje de cambio radical? Un viaje atento para romper con la cantidad de mitos que tenemos en nuestra mente alrededor del concepto y de la experiencia del aburrimiento. De ese mito de: el aburrimiento es algo que depende de tener tiempo libre. No es cierto. Se aburre quien tiene tiempo. Perdone, pero no. Hay personas que trabajan todo el día, no tienen tiempo libre, no tienen tiempo de ocio y aún así están muy aburridas, porque puedes estar todo el día realizando actividades y si esas actividades no son significativas para ti, te pueden aburrir, pueden resultarte repetitivas, poco estimulantes, al fin y al cabo te puedes aburrir también. Romper también con el mito de que está bien aburrirse porque nos va a hacer ser más creativos, más inteligentes. El aburrimiento lo que nos hace es reaccionar, siempre nos hace reaccionar porque nuestra especie necesita huir de lo que le causa dolor y busca permanecer en lo que le causa placer. Entonces, de alguna forma, necesitamos huir del aburrimiento. El aburrimiento lo que hace es empujarnos. Da un paso al frente, explora lo inexplorado, lo que todavía no conoces, elige algo e introdúcelo en el presente para que esto que te está aburriendo forme parte del pasado. Bien, lo que salga de ahí
no necesariamente se corresponde con la creatividad en el sentido optimista que solemos pensar de te va a hacer ser más creativo, mejor. También te hace ser más destructivo. Muchas personas reaccionan frente al aburrimiento de una forma muy destructiva, desadaptativa, consumiendo drogas, abusando del alcohol, comiendo a deshoras, durmiendo a deshoras, por supuesto, a través de reacciones violentas, conducción temeraria, adicción a los videojuegos. Entonces no podemos dar por sentado que aburrirnos nos va a hacer ser mejores personas, porque no suele suceder así. En el mejor de los casos, cuando nos aburrimos, apenas nos movemos un ápice de nuestra zona de confort a la hora de buscar la manera de introducir esa novedad. Esa novedad siempre acaba siendo algo que ya conocemos. Bueno, pues o las redes sociales, o una plataforma de contenido, ver una película, leer un libro, pero eso tampoco se le puede llamar ser creativo, o que te haga ser más creativo. Entonces, de alguna manera, lo que pretendo con el libro es que seamos conscientes de esos mitos, de que el aburrimiento ni es algo propio de nuestra era, por supuesto que no, es algo que se ha experimentado siempre, porque es muy sencillo de repente encontrarte en esa situación en la que falta estímulo o que el estímulo que estás recibiendo no se corresponde de forma óptima con tus expectativas, no te representa un reto. Pues eso ha sucedido siempre. Ni es algo propio de nuestra sociedad, ni nos hace ser más creativos, ni, por supuesto, bueno, pues algo que tengamos que evitar a toda costa, tampoco es una enfermedad. Lo que quiero es que la gente se dé cuenta de que el aburrimiento cumple con una función y que cuando no la cumple es porque algo está fallando, o en ti mismo o en el contexto. Pues bien, analízalo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es el contexto? ¿Qué está fallando en el contexto? ¿Cómo lo cambiamos? Está claro, muy interesante. Y has participado también en las charlas de España 2050, titulada El futuro del envejecimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú el futuro del envejecimiento? Bueno, veo un cambio radical. Nos veo en un punto de inflexión. Nos hemos dado cuenta de que ya no queremos continuar con esos modelos biomédicos que establecían, ¿no?, las pautas de cómo uno debía envejecer. Estamos rompiendo también con muchos mitos relacionados con el edadismo, con el capacitismo, por supuesto. Nos estamos dando cuenta de que más 65 y hasta el momento de la muerte no puede considerarse como un grupo homogéneo con las mismas necesidades. Nos estamos dando cuenta también de que tenemos que reformular completamente nuestro sistema de pensiones, la edad de jubilación, porque cada vez somos más longevos. Entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad?, pasar desde los 65 jubilado, cosa que, por cierto, también suele ser una de las principales causas de aburrimiento. El momento de la jubilación, ¿no?, de abandonar ese rol cuando tú todavía te sientes con energía, con ganas de dar al mundo, de colaborar con una empresa, con quien sea. Fíjate, lo comentamos mucho en el instituto, porque parece que la jubilación se produce a una hora, un día determinado, ¿no? Y justo a esa hora pasas a ser jubilado, cuando realmente puedes tener una jubilación activa, puedes tener una jubilación parcial, puedes ir adaptándote, ¿no? O sea, yo creo que esto tenemos que cambiar también, ¿no? El problema que yo veo en muchas personas a las que entrevisto, por ejemplo, en las residencias, es que ese estado de aburrimiento se ha potenciado en la residencia, pero ya empezaron a padecerlo a raíz de la jubilación. ¿Por qué? Porque hablamos de generaciones muy distintas a las nuestras, ¿no? Nosotros ya demandamos ese tiempo del poder, ese tiempo de ocio, ese tiempo para nuestros libres quehaceres. Sin embargo, muchas de las personas con las que yo me encuentro son personas que dedicaban todo su tiempo al tiempo del deber, a satisfacer las necesidades primarias, a cuidar de la prole, al trabajo. Cuando tenían un poco de tiempo libre, bueno, pues más trabajo o estar con la familia, pero no tienen ese concepto del entretenimiento, del entertainment, del ocio, del tiempo libre que tenemos nosotros. Y pasaron de todo eso que dices a tener todo el tiempo libre. A nada, claro. Eso es a nada. Entonces dices, bueno, son cambios muy radicales, ¿no? Por una parte, no se les puede culpar de ello, porque no sabían que tenían que prepararse, pero ni se imaginaban lo que iba a venir, ¿verdad? Nosotros sí seríamos culpables, desde luego. Si nosotros llegamos a ese momento y no hemos planificado, no hemos hecho ese ejercicio socrático de conocernos a nosotros mismos para saber qué es lo que reporta sentido a nuestra vida de verdad y cómo queremos invertir nuestro tiempo, nosotros sí seremos culpables, desde luego que sí. Está claro, que es un poco lo que comentas. Primero, el cambio radical que se viene en el envejecimiento, que se viene
está claro que también por el incremento de la esperanza de vida, pero yo creo que también tenemos que cultivar y trabajar mucho el envejecimiento activo, ¿no? Desde luego, yo, donde veo el mayor cambio ahora mismo, pero no es de hoy, desde luego, hace ya pues al menos 3-4 décadas que estamos cambiando ese modelo a través del cual vemos los cuidados, vemos el envejecimiento, vemos cuáles son las condiciones de dignidad en las que uno quiere envejecer y si realmente te merece la pena vivir más años a costa de qué. ¿Voy a vivir más años pero con calidad o realmente van a ser años que no voy a poder disfrutar, que no voy a poder seguir cumpliendo con mis deseos, con mis objetivos? Entonces, lo que veo ahora mismo es que estamos en un periodo de transición y nos vamos a equivocar mucho. Ahora ya no queremos ese modelo biomédico, ahora queremos envejecimiento saludable, ahora queremos atención centrada en la persona, incluso voy un paso más allá, queremos atención dirigida por la persona, queremos que la residencia ya no sea una institución, sino que sea un hogar. Pero nos cuesta mucho, por el momento, llegar a ese punto medio, ¿no? A ese punto de encuentro entre lo bueno de la institución y lo bueno de la casa. Lo bueno de que haya una estandarización, unos protocolos, una seguridad y lo bueno de que haya libertad, autonomía, tus propias decisiones. Así que creo que en las próximas décadas nos vamos a equivocar mucho, va a haber mucho ensayo y error, pero va a merecer la pena, desde luego. Va a merecerla y va a cambiar mucho y nos vamos a tener que darle mucho a la cabeza para adaptarnos. Y podríamos seguir hablando contigo pues un montón de tiempo porque está siendo súper entretenidísima, pero ya me están haciendo señas que tenemos que cortar. Muchísimas gracias por esta charla, porque creo que hoy hemos sabido un poquito más acerca del aburrimiento, hemos sabido un poquito más también acerca del enfoque del futuro del envejecimiento. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en el instituto, que seguro que nos aportarás muchísimo. Gracias a vosotros por contar conmigo, tanto en el instituto como en esta charla, y espero que la colaboración dure muchísimo tiempo. Muy bien.